Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas quedaron debilitadas económica y militarmente. Esto permitió que muchos pueblos de Asia y África comenzaran a reclamar su independencia. A este proceso se lo conoce como descolonización y consistió en el fin del dominio colonial europeo sobre numerosos territorios. Sin embargo, la independencia no fue igual en todos los lugares. Algunos territorios lograron separarse mediante negociaciones pacíficas, mientras que otros tuvieron que atravesar largas guerras contra las potencias coloniales. Además, este proceso ocurrió en el contexto de la Guerra Fría, por lo que Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron influir sobre los nuevos países independientes. Las potencias coloniales, unas vencidas militarmente en 1940 y otras acorraladas a la defensiva y amenazadas de invasión, salieron profundamente debilitadas de la Segunda Guerra Mundial. Tenían que reconvertir su infraestructura industrial, volver a poner en pie sus economías y reconstruir ciudades y regiones, a veces completamente arrasadas. En África existieron diferentes formas de independencia. En algunas colonias británicas como Ghana, el proceso fue relativamente pacífico y se logró mediante acuerdos políticos. En cambio, en otros territorios las tensiones fueron mucho mayores y derivaron en conflictos armados. Uno de los casos más violentos fue Argelia, colonia francesa del siglo XIX. En 1954 comenzó una guerra de independencia liderada por el Frente de Liberación Nacional. Los argelinos buscaban poner fin a un dominio francés y crear un estado independiente. La respuesta de Francia fue extremadamente violenta. Durante el conflicto se practicaron torturas, secuestros, ejecuciones y desapariciones. Por este motivo se habla de una guerra sucia. Después de 8 años de enfrentamientos y miles de muertos, Argelia obtuvo su independencia en 1962. Otro ejemplo importante fue el Congo belga. Durante décadas, Bélgica explotó los recursos naturales del territorio y mantuvo a la población africana sin participación política. A fines de la década de 1950, crecieron los movimientos nacionalistas que reclamaban la independencia. En este contexto se destacó Patrice Lumumba, líder nacionalista congoleño y primer jefe de gobierno del Congo independiente de 1960. Lumumba defendía la unidad del país y buscaba evitar la influencia extranjera. Sin embargo, fue derrocado y asesinado en 1961 en medio de conflictos internos y de la intervención de potencias extranjeras. De l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Aunque lograron independizarse, muchos países de África y Asia enfrentaron graves dificultades. Las fronteras habían sido trazadas por las potencias europeas sin respetar diferencias étnicas o culturales, lo que provocó conflictos internos. Además, la independencia política no siempre significó independencia económica. Muchas ex-colonias continuaron dependiendo de las potencias para vender sus materias primas, recibir inversiones o acceder a préstamos. A esta situación se la conoce como neocolonialismo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentaron influir sobre estos países mediante ayuda económica, apoyo militar o alianzas políticas, buscando expandir sus respectivas áreas de influencia. Uno de los conflictos más importantes vinculados a la descolonización fue la Guerra de Vietnam. Antes de independizarse, Vietnam formaba parte de la Indochina francesa y estaba bajo dominio colonial francés. Tras la derrota de Francia de 1954, Vietnam quedó dividido en dos partes. Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh, tenía un gobierno comunista apoyado por la Unión Soviética y China. Vietnam del Sur contaba con el apoyo de Estados Unidos y tenía un gobierno anticomunista. Estados Unidos intervino porque temía que el comunismo se expandiera por Asia. Esta idea era conocida como la teoría del dominio, según la cual si un país se volvía comunista, otros países vecinos podrían seguir el mismo camino. Estados Unidos intervino porque temía que el comunismo se expandiera por Asia. Esta idea era conocida como la teoría del dominó, según la cual si un país se volvía comunista, otros países vecinos podrían seguir el mismo camino. En Vietnam del Sur actuaba el Vietcong, una organización guerrillera que apoyaba al norte. Sus combatientes utilizaban tácticas de guerra de guerrillas, túneles subterráneos, emboscadas y un profundo conocimiento del terreno para enfrentar a un ejército mucho más poderoso. Estados Unidos respondió enviando cientos de miles de soldados y utilizando armamento moderno, bombardeos masivos y productos químicos como el agente naranja. Sin embargo, no logró derrotar completamente a las fuerzas vietnamitas.
En 1973, Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas debido al enorme costo económico y humano del conflicto, así como por las protestas que surgieron dentro de su propio país. Finalmente, en 1975, Vietnam del Norte conquistó Saigón y logró unificar el país bajo un gobierno comunista. La guerra terminó con una victoria vietnamita y una importante derrota para Estados Unidos. El conflicto palestino-israelí tiene sus raíces a fines del siglo XIX, con el surgimiento del sionismo, un movimiento que buscaba crear Estado para el pueblo judío de Palestina. Palestina era una región habitada mayoritariamente por población árabe y formaba parte del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial quedó bajo administración británica. En 1917 el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, donde expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. A partir de ese entonces aumentó la inmigración judía hacia la región. En 1947 la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los dirigentes judíos aceptaron el plan, mientras que los árabes lo rechazaron. En 1948 se proclamó el Estado de Israel y comenzó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel logró imponerse militarmente y ampliar el territorio que controlaba. Como consecuencia, alrededor de 750.000 palestinos abandonaron y perdieron sus hogares. Este hecho es conocido por los palestinos como la Nakba. El mapa muestra cómo fue cambiando el control del territorio entre israelíes y palestinos desde 1947 hasta la actualidad. En 1947 la ONU propuso dividir Palestina en un estado árabe y otro judío. Después de la creación de Israel en 1948 y de las guerras posteriores, el territorio controlado por Israel aumentó considerablemente. Tras la Guerra de los 6 días de 1967, Israel ocupó Gaza y Cisjordania. Actualmente los territorios palestinos se reducen principalmente a la Franja de Gaza y algunas zonas de Cisjordania. El mapa permite observar la reducción de las áreas palestinas y la expansión del control israelí a lo largo del tiempo. La Organización para la Liberación de Palestina fue liderada muchos años por Yasser Arafat y buscó la creación de un Estado palestino. En 1987 comenzó la primera Intifada, un levantamiento popular palestino conocido como la Guerra de las Piedras. Años más tarde se produjo la segunda Intifada, que generó nuevos episodios de violencia. Además, desde 1967, Israel construyó asentamientos o colonias en territorios ocupados de Cisjordania o Jerusalén Oriental. Palestinos consideraban que estos asentamientos dificultaban la creación de un futuro Estado palestino. A pesar de los distintos intentos de paz, como los acuerdos de Oslo de 1993, el conflicto continúa hasta la actualidad. Persisten disputas por el territorio Jerusalén, los refugiados palestinos y los asentamientos israelíes. A pesar de los distintos intentos de paz, como los acuerdos de Oslo de 1993, el conflicto continúa hasta la actualidad. Persisten disputas por el territorio Jerusalén, los refugiados palestinos y los asentamientos israelíes. Por eso, el conflicto palestino-israelí sigue siendo uno de los problemas internacionales más importantes y complejos del mundo actual. Los procesos de descolonización transformaron profundamente a Asia y a África, pero también dieron origen a nuevos conflictos. Tanto la guerra de Vietnam como el conflicto palestino-israelí muestran cómo la guerra, el colonialismo y las disputas territoriales marcaron gran parte de la historia contemporánea.